Buenos días, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo. Somos de la carrera de enfermería y hoy vamos a presentar ejercicios sobre el tema de circuitos en física con mis compañeras Rodríguez Murillo Belinda Carolina del grupo 4EM1. Mendoza Cortés Carla Citlali del grupo 4EM2 y su servidora Cruz Lugo Carla Yaret del grupo 4M3. Bueno, el problema 1 es ¿cuál es la corriente en el resistor de 10 ohms en el circuito de la figura? Pues lo primero que hay que hacer es calcular la resistencia equivalente o total del circuito, por lo que calculamos la resistencia de los resistores, el resistor 2 y el resistor 3, a la cual llamaremos el resistor 4. Entonces, como el resistor 2 y el resistor 3 están en paralelo, utilizamos la fórmula para circuitos en paralelo y realizamos las operaciones aritméticas, lo cual nos queda que el resistor 4 es igual a 1 sobre un veinteavo más 1 sobre un veinteavo, y esto haciendo las operaciones nos da que el resistor 4 es igual a 10 ohms. Después solo tenemos las resistencias R1 y R4 que están en serie. Solo las sumamos para poder tener la resistencia equivalente. Entonces nos queda RT es igual a R1 más R4. Sustituimos y el resultado es 20 ohms. El problema nos pide la corriente del resistor de 10 ohms. Para esto tenemos que calcular la corriente total del circuito con la fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones aritméticas. La corriente total es igual a 60 voltios sobre 20 ohms, que es igual a 3 amperios. Para calcular la corriente del resistor aplicamos la fórmula, pero esta vez con los valores del resistor. La corriente del resistor número 1 es igual a 30 voltios sobre 10 ohms, lo que da también 3 amperios. Como es un circuito en serie, la corriente en todos los resistores es la misma a la corriente total. Por lo tanto, la corriente en el resistor de 10 ohms es igual a 3 amperios. Problema 2. ¿Cuál es la resistencia equivalente de los 5 resistores en la figura? Bueno, lo que el problema requiere es calcular la resistencia equivalente de todos los resistores. Lo primero que observamos es que tenemos un circuito mixto, al igual que el ejercicio anterior, por lo que tendremos que ir reduciendo o acomodando en circuitos dependiendo si es paralelo o en serie. Lo primero que hacemos es enumerar las resistencias y después comenzamos a separar del interior al exterior. Así que tomamos la resistencia 5 y la resistencia 3, y como tenemos una asociación en paralelo, podemos encontrar una resistencia equivalente, así que ocupamos la fórmula de paralelo y sustituimos con los valores, lo cual nos quedaría 1 sobre un terciavo más 1 sobre un veinteavo y nos da la resistencia 6, que es igual a 12 ohms. Después de que reducimos el circuito, nos queda sumar la resistencia número 6 con la resistencia número 2. Como son en una sucesión en serie, nada más tenemos que sumarlas, por lo que la resistencia número 7 es igual a 10 más 12, lo que quiere decir que equivale a 22 ohms. Se reduce nuevamente y con la resistencia número 7, que es igual a 22, y la resistencia número 4, que es igual a 40 ohms. Sumamos esto con la fórmula de sucesión en paralelo y sacamos otra resistencia, la cual sería la resistencia número 8. Es decir, que la resistencia número 8 es igual a 1 sobre un 22avo más un 40avo, lo que hace que la resistencia número 8 equivalga
a 14.19 ohms. Por último queda R1, que es igual a 50, y R8, que es igual a 14.19. Es igual a una resistencia de en serie, por lo que aplicamos la fórmula, y queda RT es igual a 50 más 14.19. La resistencia equivalente es de 64.19 ohms. Problema 3. Considere la combinación de resistores que se muestran en la figura. A. Encuentra la resistencia equivalente entre los puntos A y B. B. Si se aplica un voltaje de 25 volts entre los puntos A y B, encuentra la corriente en cada resistor. Bueno, para el inciso A, el programa nos pide encontrar la resistencia equivalente del circuito mixto que se muestra. Entonces usamos la fórmula primeramente paralela para la resistencia 1 y la resistencia 2, haciendo las operaciones algebraicas. Nos queda que es igual a 4 ohms y después proseguimos a hacer lo mismo con la resistencia número 4 y número 5, que igual son paralelas, y nos queda 2.6 ohms. Por último, ya que tenemos esas, se forma una en serie y nos queda que es 2.6 más 4 más 5, la sumamos y ya que es en serie y la resistencia equivalente es de 11.6 ohms. Para el inciso número B se tiene que aplicar un voltaje de 35 voltios entre los puntos A y B y nos pide encontrar la corriente en cada resistor. Primero sacamos la corriente total, que es igual a 35 voltios sobre 11.66 ohms, lo que nos da 3 amperios. Los resistores simplificados tienen la misma corriente que en la resistencia total, y dichos resistores son R12 y R45. Ahora sacamos el voltaje de R2 y 1 y R45 con la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia. Sustituimos y queda que el voltaje 1,2 es igual a 3 amperios por 4 ohms, lo que equivale a 12 volts. Y el voltaje 4,5 es igual a 3 amperios por 8 tercios ohms, lo que es igual a 8 voltios. En R3, que tiene un valor de 5 ohms, la corriente es igual a 3 amperios, debido a que los tres resistores 4, 5, 1, 2 y 3 están en serie y simplificados. Voltaje 3 es igual a 3 amperios por 5 ohms, igual a 15 voltios. Para los últimos, resulta que los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, si R12 es igual a 12 voltios, entonces R1 es igual a 12 voltios, R2 es igual a 12 voltios. Y lo mismo para R45, es igual a 8 voltios y R4 es igual a 8 voltios, R5 es igual a 8 voltios. Por último, usamos la fórmula anterior, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, para sacar los últimos valores que nos falta de corriente. En la tabla podemos observar los resultados finales. Como pudimos ver en estos ejercicios, la mayoría son circuitos mixtos en el cual teníamos que separar e identificar qué tipo de series eran, si eran paralela o en serie, para que de alguna forma se nos hiciera más fácil resolver lo que nos pedían. Sí, recordemos que un circuito eléctrico mixto pues consta de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Estos están conectados pues de las dos formas para obtener un circuito equivalente simple. Además, calcular los elementos de un circuito es un claro ejemplo de cómo utilizar la ley de Ohm, puesto que la fórmula de resistencia es igual a voltaje sobre corriente
Con tan solo un despeje puede utilizarse de igual manera para encontrar la intensidad de corriente y el voltaje, aunque debemos recordar que la ley de Ohm se puede usar igualmente para los circuitos en serie y en paralelo, siempre y cuando se utilice el valor de la resistencia equivalente, en caso de que se hable de los valores totales en un circuito. Gracias por ver.